bueno poder compartir un poco de lo que uno va aprendiendo con el tiempo, ¿no? Y sobre todo tengo un aprecio especial por Costa Rica, que encuentro mucha similitud con Brasil, ¿no? El amor por el arroz y el frijol y todo esto, ¿no? Entonces, para mí es un placer. Estuve ahí hace unos años colectando y la verdad, Costa Rica es increíble, ¿no? Entonces, cualquier cosa que podamos hacer para acercar, ¿no? México, Costa Rica, países megadiversos, ¿no? Entonces, sin duda es una ganancia para todos nosotros. Entonces, te agradezco mucho, Rafael, agradezco mucho a Mario por esa invitación y la idea de la ponencia es en realidad hacer un recorrido, ¿no? Por las diferentes formas anatómicas de las lianas Marcelo, y sí, disculpe, un segundo nada más con respecto a las preguntas. Si ujú, gustan, las pueden escribir en el chat. Me parece que es un poco más ordenado de esa manera. Las pueden ir escribiendo ahora y yo después se las voy diciendo a Marcelo. O si gustan, las escriben ujú, al final cuando ya Marcelo haya terminado la charla. perfecto. Ujú. Sí, sin ningún problema. Todas las preguntas que tengan, yo con mucho gusto, si sé la respuesta, se las daré con mucho gusto, ¿no? Obviamente hay muchas cosas que no sabemos, son investigaciones en curso, ¿no? Entonces, la idea de hoy es hablar un poco de la estructura y de la anatomía de las lianas neotropicales, ¿no? Obviamente, mucho de lo que vamos a hablar también se emplea para lianas no neotropicales necesariamente, ¿no? Lianas también del viejo mundo, de África, Asia, también tendrán características similares en muchos casos. En realidad, los tipos de variantes cambiales que hablaremos incluyen todas las variantes cambiales conocidas, ¿no? En lianas en general. Pero naturalmente, porque trabajé en Brasil, ahora en México, hay un sesgo evidente al neotrópico, pero en realidad las mismas formas pueden usarse. Lo que voy a escribir también vale para las lianas de África y Asia, ¿no? Y Australia, etcétera. Entonces, la idea, a ver aquí cómo cambio. El objetivo de esta ponencia, entonces, son tres, básicamente, que son las lianas, ¿no? Y por cómo estas también son distintas anatómicamente. Entonces, vamos a ver que mirando un pedazo de un tallo de una planta, podemos saber inmediatamente si estamos viendo una liana u otro tipo de forma de crecimiento, lo que es bastante interesante, ¿no? Después de abordar eso, también uno de los objetivos sería saber cómo y por qué posiblemente evolucionaron estas formas anatómicas tan diferentes, en especial en este grupo de plantas. Y finalmente, una visión general de la diversidad que encontramos en la naturaleza y cómo esa se distribuye dentro de la filogenia de las angiospermas, ¿no? Entonces, en primer lugar, plantas trepadoras o lianas han recibido muchos nombres, ¿no? Entonces, trepadora sería el término más general, ¿no? Que incluye a todas ellas como plantas escandentes. Y solemos llamar de lianas aquellas que tienen crecimiento secundario muy conspicuo, ¿no? Entonces, que tienen mucho crecimiento secundario, serían entonces las lianas, según la clasificación de Gentry. Y después hay diferentes clasificaciones que se van proponiendo de acuerdo con las diferentes formas como estas plantas crecen, porque aunque parece muy obvio que es una trepadora, no es tan obvio. Muchas veces hay casos que vamos a mirar fichas de herbario y vamos a ver cosas como arbusto apoyante. Entonces, hay formas intermedias entre todas estas, ¿no? Y identificar estas plantas no es algo simple, sobre todo en bosques bien establecidos. En los márgenes es más fácil, ¿no? Si estás al borde de un bosque o a una carretera, a lo mejor tienes contacto con la parte superior de acero, o lo que vas a encontrar es lo que vienen en estas fotos que les pongo aquí. Son muchos tallos entremezclados que no sabemos reconocer, hay que jalar, muchas veces jalamos, pensamos que estamos agarrando una y es otra. Entonces, no es fácil, hay muchos errores y identificarlas es, por lo tanto, un reto, ¿no? Por lo cual se han notado que esas lianas desarrollan formas muy específicas de los tallos, como les pongo aquí en esta diapositiva, muy distintivas, que entonces con un pedazo de las hojas y de las flores y el tallo, a veces puedes decir, de hecho, este tallo pertenece a esta planta, porque hay formas muy distintivas de estos tallos. Y durante mi postdoctorado en Smithsonian con el profesor Pedro Acevedo, lo que intentamos
plasmar en el sitio. Él puso muchos, aquí les pongo la dirección, pero la forma más fácil para que no tenga que copiar todo este enlace es poner Smithsonian lianas y van a aparecer en este sitio, ¿no? Ahí hay un resumen de las formas de crecimiento, de los mecanismos de su vida, entonces plantas que tienen zarcillos, plantas que son volubles, plantas que utilizan espinas para la escalada, ¿no? Y también, y esa fue la parte que fui responsable, hay una parte solo sobre qué tallos en corte transversal. Aquí son cortes que fueron teñidos naturalmente, ¿no? Entonces, obviamente ninguna planta es azul y roja, ¿no? De esta manera. Entonces, ahí son cortes en natural, en macroscopía, y ahí podrán ver muy claramente cómo se ven estas plantas. Y más recientemente, Pedro también inauguró una página en Facebook, yo sé que Mario está ahí, y algunos de ustedes deben estar también, que se llama, creo que, Identificación de Lianas Neotropicales. Y ahí también hay un número enorme de informaciones valiosas, ¿no? Y mucha gente que tiene mucho conocimiento que ayuda a identificar estas plantas. Porque, pero fíjense que yo aquí quiero dejar muy claro que lo que nos permite identificar las lianas son la forma del tallo como un todo. Al contrario de las arbóreas, aquí tengo dos cortes de maderas de plantas arbóreas, ¿no? Entonces, aquí muy claramente, por ejemplo, ves vasos solitarios con parénquima difuso, aspidosperma, probablemente piensas, ¿no? Después hay otras cosas para confirmar. Una leguminosa, mucho parénquima, ¿no? Asociado a los vasos, paratraqueal, los anillos de crecimiento marcados por fibras y por parénquima. Entonces, sabemos que, y por eso la anatomía de la madera, y tenemos una asociación desde hace los años 20, 30, porque también la madera es el recurso más utilizado natural, ¿no? Uno de los recursos naturales más utilizados desde la historia de la humanidad. La humanidad y la madera han evolucionado casi juntas, ¿no? Desde hacer una hoguera a construir una casa. Entonces, la tecnología y la identificación de madera es un área muy fuerte. Y aquí, como ven en estos dos ejemplos, sí podemos utilizarla para identificar plantas a nivel hasta específico muchas veces. Sin embargo, cuando pasamos a la madera exclusivamente de lianas, no nos ayuda la anatomía de la madera porque es un caso de convergencia evolutiva muy, muy fuerte. Entonces, como ven, lo que antes era muy claramente una pocinacia y una fabácea no leguminosa, aquí ya yo por la madera no sabría decir cuál es cuál, porque vasos muy anchos, asociados a vasos más angostos, mucho parénquima, generalmente en diferentes arreglos, pero realmente abundantes y formando bandas. Entonces, a eso le acuñamos el nombre de síndrome vascular lianescente, ¿no? Y este síndrome tiene algunas características que voy ahora entonces a hacer con ustedes un rápido viaje, ¿no? Y gracias a este síndrome tan evidente es que, por ejemplo, tenemos un gran número de lianas en el registro fósil, porque realmente una madera fósil, aunque no tengas hojas ni nada, si encuentras estas características de este síndrome, ya dices, sí, estoy viendo una liana. Y entonces Robin Burham de Michigan tiene muchos artículos muy interesantes donde describe en diferentes tiempos geológicos maderas que fueron encontradas y atribuidas a lianas. Lo más típico de este síndrome es la combinación de vasos muy anchos con vasos angostos. Entonces, vasos muy anchos son vasos muy eficientes a la conducción hidráulica. Entonces, sabemos por simples leyes hidráulicas de la física que cada vez que aumenta en 1 grado el diámetro de un vaso, de un conducto cualquiera, puede ser un caño en nuestras casas, aumenta 4 veces la cantidad de agua que es conducida por estos vasos. Sin embargo, sabemos que por varias razones, vasos más anchos también son más vulnerables a un fenómeno llamado embolia. La embolia nada más es que la formación de una burbuja dentro de estos vasos que se puede dar o por temperaturas frías, entonces en el hemisferio norte o el hemisferio sur, extremos del hemisferio norte o sur, donde hay congelamiento, hay la tendencia a formar entonces burbujas de aire. Es uno de los fenómenos del agua cuando se está congelando, ¿no? Que pueden ver incluso dentro de sus neveras, ¿no? Si sacan y ven ahí los cubos de hielo, tendrán burbujitas de aire. O también la sequía, porque la conducción del agua ocurre por presión muy negativa. Entonces también puede formar lo que llaman en inglés de seedling, ¿no? Nacimiento de una burbuja. Y esta burbuja forma un émbolo, ¿no? Entonces una embolia
que va a impedir que el agua suba y el agua tiene que subir por la transpiración. Y entonces las lianas, por eso también hay un sesgo muy grande de las lianas más abundantes en regiones no cercanas al Ecuador, porque justamente en zonas muy frías la tendencia a la embolia es más probable. Y la presencia de vasos angostos formando cadenas o a veces formando racimos también es común en las lianas. Y se imagina que es una estrategia en el caso de que haya la embolia en un vaso ancho, que el agua entonces tenga un percurso alternativo. También se cree que la presencia de una gran cantidad de parénquima o a veces hasta floema, como vamos a ver en algunos grupos asociados a estos vasos anchos, sería una forma de reparar, ¿no? De corregir estos problemas hidráulicos porque crearía una presión osmótica, la presencia de almidón o de azúcares en estos tejidos cercanos al vaso. Entonces, si pensamos cuáles son los retos de una liana, ¿no? Entonces, las lianas, la presión selectiva más grande es suben, escalan otros soportes, que puede ser un árbol, puede ser un muro, puede ser cualquier cosa que le permita subir, ¿no? Y eso entonces requiere que yo estoy por ejemplo, sentado sobre una silla de madera en una mesa de madera. Sabemos que la madera es un tejido rígido, ¿no? Entonces, uno de los desafíos de una liana es ser más flexible. Entonces, si se va a enrollar, entonces eso es una de las presiones. Y otra es que una liana no puede tener el ancho de un árbol no muy pesado, porque si se va a apoyar en algo, este algo no puede caer, ¿no? Sino ya es eliminado de la competencia, ¿no? Entonces, generalmente en un vaso más, en un tallo más angosto, tienen que conducir una gran cantidad de agua. Entonces, por eso sería la razón imaginada de esta convergencia de vasos muy anchos. Y otra, la flexibilidad, entonces más parénquima. Y aquí, como ven en esta diapositiva, radios también muy anchos y muy altos, que también sabemos que aumenta la flexibilidad. Y eso lo sabemos porque hay grupos de investigación específicamente estudiando flexibilidad en estas plantas. Como les comenté, también bastante parénquima, y muchas veces este parénquima no solo es más abundante, pero no es lignificado. Entonces, nosotros cuando estudiamos anatomía en nuestros cursos decimos que el parénquima, la definición de parénquima es un tejido no lignificado, ¿no? Pero dentro de la madera todos los tejidos son lignificados, la madera común todos, excepto en algunos casos, como en las lianas, donde realmente no hay deposición de pared secundaria y ni lignificación de esta pared. Entonces, dentro de un tejido rígido hay islas de tejidos muy blandos y eso también aumenta la flexibilidad de estos tallos. Y eso es otro elemento del síndrome vascular lianescente. Y finalmente, la estrella, ¿no?, de hoy, que es lo que más voy a hablar, la evolución en múltiples grupos, estamos hablando de más de 100 familias de variantes cambiales. Entonces, al contrario de lo que vemos en la mayoría de las plantas, vemos a veces estas figuras increíbles, muy bonitas, ¿no? Y que de hecho son usadas en artesanías en algunos de nuestros países. En Brasil, por lo menos, se utiliza mucho vender muebles o no sé si se llaman portarretratos también en español. Muchas veces yo voy a hablar portuñol, entonces ustedes me perdonen. Y bueno, inúmeros tipos de artesanías se pueden hacer con lianas, aretes, ¿no? Y todo, porque realmente son formas muy bonitas. Y aquí, ¿qué es una variante cambial, no? Entonces, ustedes saben que el cambium es el tejido que produce la madera y la corteza, ¿no? De la interna, ¿no? El floema en las plantas vasculares. El cambio normalmente produce un tallo redondo con mucha madera al interior, ¿no? Si pensamos en un árbol cortado y corteza, ¿no? Un poco de floema secundario para exterior en menor cantidad. Lo que ocurre aquí en las variantes cambiales es que esto cambia de alguna manera. O no va a ser redondo, o va a ser más de un cambium, o va a producir más corteza que madera. Vamos a ver qué posibilidades existen, ¿no? Variante cambial es un término relativamente nuevo, es del 89 en Carquis, que es un gran investigador, ¿no?, de anatomía de maderas y que ha dedicado mucho de su carrera a mirar a estas plantas que nosotros hemos negligenciado. Entonces, desde herbáceas a familias donde predominan las herbáceas como Asterácea,
para entender justamente, y las lianas estaban dentro de este grupo negligenciado. Entonces, mucho debemos del conocimiento a Carlquist. Y él entonces propuso que el término variante cambial, sustituyendo el término crecimiento secundario anómalo, que en inglés anómalo, secondary growth, en alemán también lo llaman de anómalo. Entonces, como ellos veían algo diferente del normal, se lo llamó anómalo, ¿no? Pero Caucus dijo, no, estas familias donde características, eso no es anómalo, eso es normal en esta familia, eso es el patrón en esta familia. Y entonces propuso cambiar el término, que fue sin dudas muy, muy correcto y que debemos seguir. Debemos evitar al máximo llamar eso de algo anómalo, porque anómalo da idea de que es algo teratológico, algo que no es esperado, ¿no? En este grupo y vamos a ver aquí ahora que en realidad son crecimientos bastante bien regulados, ¿no? Las variantes cambiales pueden derivar de la actividad diferencial del cambio, de un cambio vascular único o a la formación de varios cambios dentro de un mismo tallo. Entonces, eso vamos a ver. Y como les comenté, las lianas han evolucionado muchas veces en la historia de las plantas. Hay lianas en helechos, hay lianas en palmas, ¿no? Trepadoras en palmas. Entonces, si pensamos el género más grande de palmas, de palmeras, el Calamus del sureste asiático, y son todas trepadoras. Tenemos también Desmoncus, ¿no? Aquí en el neotrópico, que también es una trepadora. Hay en magnolidias, las piperales, ¿no? Entonces, cuando comemos pimienta, ¿no? Estamos comiendo ¿no? el fruto de una planta trepadora, y así en las eodicotiledonias también hay números casos, ¿no? También en monocotiledonias hay muchas plantas trepadoras, ¿no? Las aráceas y otros grupos. Y conjuntamente en aquellas que tienen crecimiento secundario, también hubo la evolución de formas diferentes de crecimiento secundario. Entonces, aquí en este mapa que publicamos en Angelossi y colaboradores, publicamos aquí, hicimos un mapeado de todas las variantes cambiales. Estas serían las principales, ¿no? Entonces, 7 principales típicos, 7 o, bueno, varía de 7 a 10, ¿no? Cuántas son, y aquí están mapeadas en diferentes órdenes de angiospermas. Ustedes todos conocen, ya han comido una variante cambial, por lo menos, que es de la remolacha, ¿no? O betabé. Entonces, todos ya comimos esta planta. Esta planta tiene cambios sucesivos. Entonces, cuando comieron ustedes una remolacha o betabé, ¿no? Como se dice en México, están comiendo una planta con cambios sucesivos, están comiendo múltiples cambios, están comiendo mm, gilema secundario, que es otro nombre para la madera, ¿no? Y floema secundario. Y aquí también para que vean que es más frecuente en liana la presencia de variante cambial, pero no es exclusiva. En el manglar Avicennia también hay esta variante cambial, que son los cambios sucesivos. Entonces, súper interesante, ¿no? Solo para que tengamos en mente que aquí estamos hablando de una raíz y aquí del tallo de una arbórea, y esas también pueden tener variantes cambiales. Entonces, aquí les quiero hacer un recorrido ahora de las variantes cambiales que son derivadas de un único cambium. Ellas son 5 principalmente: las que tienen tallos no cilíndricos, las que producen islas de floema dentro del gilema, un tipo muy interesante, bastante común, que tienen radios muy anchos que separan los elementos axiales del gilema y floema, cuñas de floema y tallos fisurados. Tallos no cilíndricos, aquí pueden ver en esta Heteropteris nordestina, ¿no? Pueden ser muy, muy no cilíndricos, bastante asimétricos, como vemos aquí. Entonces, observen la médula, ¿no? Dónde está y cómo ha crecido esto. Y no es exclusivo de un grupo, pero hay en varios grupos. Lo más común son tallos más aplanados, ¿no? Como en muchos sisos de Vitácea. Hay cosas bastante bien regladas aquí en Cocoloba, ¿no? Algunas son también trepadoras y forman 2 lóbulos bien marcados, y aquí otros tipos, ¿no? Entonces, esa también es de Heteropteris nordestina, para que vean que puede tener distintas formas, depende de dónde se está apoyando. Y se imagina que los lóbulos ayuden a anclar esta planta, ¿no? A su sustrato. De manera muy, muy general, la mayoría de las plantas de tallos no cilíndricos empiezan cilíndricas. Entonces, inicialmente tienen tallos cilíndricos, y de repente ciertas porciones de este cambio, que tenía una actividad normal y homogénea alrededor de toda su circunferencia,
cambia y ciertas partes pasan a producir más tejidos que otras. Entonces aquí paró la producción de tejido y aquí continuó la producción de tejido formando este lóbulo. Y así sucesivamente va ocurriendo de manera a formar estructuras bastante asimétricas. Hay algunos casos en particular, ahora tengo una alumna estudiando un caso que ya desde el inicio es asimétrico, pero ese es un caso más particular que es en Bitneria, ¿no? Que es una malvacia. Y aquí solo quería comentarles que muchas veces nosotros hemos utilizado el término tallos asimétricos. Y simetría eso fue una de las cosas de que mi alumna fue la primera cosa que dijo, pero no es redondo, pero sí es simétrico, ¿no? Entonces, realmente tiene razón, es un término que hay que corregir y llamar de no cilíndricos, porque, por ejemplo, aquí pueden ver que son simétricos, tienen simetría bilateral, ¿no? Entonces, no solo hay la simetría radial. Entonces, em, tallos pueden ser no cilíndricos, pero aún así simétricos. Otro tipo de variante cambial derivada de un solo cambio es el gilema intergilemático y también está presente en un grande número de familias, como vemos aquí, ¿no? Y aunque ellos sean muy parecidos en forma final, porque ves un tallo con varias islas en el medio, ¿no? De islas de floema. Y eso también se ve, por ejemplo, en EA, ¿no? En algunas plantas que son arbóreas. En Costa Rica hay neeas, hay bastantes neeas y ellas también tienen esta forma, ¿no? Pero se imagina que el ancestro de las nictagináceas, que también tengo un alumno colaborando con ellas, él se imagina que el ancestro era una planta liana, ¿no? Una planta trepadora. Hay tres formas de formar floemas intergilemáticos. Con la inclusión del cambio vascular, ya vamos a ver en detalle, sin la inclusión de este cambio vascular y con la diferenciación posterior de parénquima del gilema en elementos de tubo criboso. El primer tipo es muy simple. Entonces, lo que pasa es que hay, como comentaba, un único cambio, pero de repente en ciertas regiones este cambio empieza a producir menos gilema y más floema. Entonces hay un descompaso, ¿no? Un cambio en una región específica formando menos gilema y más floema. Y de repente lo que ocurre es que el cambio hace un arco, el cambio que está en los flancos de esta pequeña cuña, ¿no? Que se forma esa pequeña invaginación, este cambio cierra esta isla y empieza a producir gilema para el interior. Y entonces incluye una isla de floema dentro del gilema. Entonces finalmente queda esta forma final porque el cambio sobre la po, ¿no? Pasó por arriba y cerró esta cuña. Entonces queda de esta manera. Pero fíjense que aquí queda un cambio vascular y este cambio vascular permanece activo y produciendo más flema secundario. Incluso pueden ver aquí las partes que están aplastadas, porque justamente la parte no conductora del flema se empieza a aplastar en la región periférica de estas islas. Otra forma de producir islas de floema es esta que estamos viendo en las tumbergias, ¿no? Entonces, muchos de nosotros tenemos tumbergias en casa, ¿no? Y ellas entonces tienen esta forma de crecimiento muy bonito, ¿no? Y lo que ocurre con las tumbergias es que un único cambium, también así como en la otra, pero la diferencia es que este cambium a veces produce para el interior gilema y a veces produce para el interior floema. Entonces va alternando en ciertas regiones del tallo momentos en que produce gilema y momentos en que produce floema. Y así va incluyendo islas. Pero vean que aquí hay los elementos de tubo criboso, parénquima floemático, pero no hay un cambium incluido, porque este floema fue producido internamente. Entonces, el cambium cambia de actividad en ciertos momentos produciendo floema para el interior y en ciertos momentos formando gilema para el interior. Y también forma normalmente floema para el exterior, pero como en la mayoría de las plantas, en menor cantidad. Y el tercer tipo de manera de formar estas islas dentro del gilema es que ciertas porciones donde había parénquima del gilema no lignificado se diferencian en elementos de tubo criboso, que pueden ver aquí con elementos de tubo criboso con sus células acompañantes, ¿no? Entonces, ese es el caso más raro, es que es una gencianácea, ¿no? Entonces, lo más común son los tipos anteriores que mencioné, entonces muchas veces ni mencionamos ese tercer tipo. El tercer tipo
Variación cambial, ¿no? De variante cambial derivada de un único cambium se ve aquí en estas fotos, que ustedes lo primero que ven cuando miran estas fotos son radios muy anchos, ¿no? Estos radios muy anchos nada más son que uno de los productos del cambium. Muchas personas ven estos elementos así y tienen las ganas de llamar eso de haces vasculares. Eso es un gran error, porque solo hay haces vasculares en el cuerpo primario de una planta. Entonces, aquí lo que tenemos es un tejido coeso, es todo gilema secundario, pero dividido por radios muy anchos. Por eso el nombre mejor, porque también hubo nombres como gilema en placas, y eso significaría que esto es gilema y esto no. Equivocado, eso también es gilema. Los radios son partes del tejido, ¿no? Entonces, por eso el nombre mejor, aunque sea un nombre demasiado largo y aceptamos su gestión para un nombre mejor, es elementos axiales separados por radios muy anchos. ¿Cómo se forma esto? ¿No? Entonces, aquí sí en el cuerpo primario de una aristoloquia vemos, aquí sí, porque es cuerpo primario, los haces vasculares, ¿no? Y como ustedes saben, ¿no? Se acuerdan de sus cursos de anatomía, en las angiospermas no monocotiledóneas hay residuos del procambium que quedan entre floema primario y gilema primario que se diferencian en un cambium. Aquí ya son dos vasos derivados de la actividad de este cambium recién formado, ¿no? Y las regiones interfasciculares o fascículos son justamente los haces vasculares. Las regiones entre ambos se diferencian en el cambium interfascicular en la mayoría de las plantas, aunque son dos cámbiums de origen distinta, una del parénquima intervascular y otra del parénquima del procambium, ambos se unen y forman un tejido igual, pero en algunas plantas no. En algunas plantas el cambium interfascicular solo tiene capacidad de producir radios y eso va a generar esta estructura final, donde aquí ven lo que era el primario, la estructura primaria, y todo esto es la estructura secundaria, todo eso es un cilindro de gilema secundario, aunque no parezca, ¿no? Porque tiene estos radios muy anchos, con las regiones interfasciculares produciendo exclusivamente radios, excepto en ciertos momentos que si ustedes se fijan aquí, ven que a veces pasa algo en un vaso y algunas fibras se producen dentro de esta región, mostrando aún más, reforzando la idea de que aquí sí hay un cambio produciendo este tejido. Porque también hubo algunos investigadores que pensaron que esta parte no era una parte derivada de un cambio, sino que un prolongamiento de radios medularios, ¿no? Medulares. Y no, aquí hay un cambio cilíndrico de continuo, pero con diferente actividad en cada parte de su cuerpo. Y hay varias familias con ese tipo de variante cambial, ¿no? Bueno, las piperales en general, como mostrar visto lo que hace, es una de las familias de las piperales, aquí una piperácea, ¿no? Tienen esta variante cambial. Y hay también otras familias, entonces dentro de Dileniaceae, de Menispermaceae, las Menispermáceas también tienen estos radios muy anchos, combinadas además con la presencia de cambios sucesivos. Entonces vean que a veces en algunas plantas puede haber más de un tipo de variante cambial en el mismo tallo. Y naturalmente, si hay dos variantes combinadas en un mismo tallo, eso te ayuda aún más a identificar una familia, ¿no? Entonces, pueden ver por el sitio de Smithsonian de lianas que ahí hay posibilidades para cada tipo de variante cambial. Ustedes pueden llegar generalmente en algún nombre, ¿no? De familia, por lo menos. El cuarto tipo de variante cambial derivado del único cambio son las cuñas de floema, que los alemanes llamaron de gilema interrumpido, ¿no? Porque veían que el gilema no era continuo, sino que interrumpido por cuñas de floema. Es un tipo de variante cambial muy común en la familia Bignoniaceae, que es una familia que tiene un gran número de especies en neotrópico y realmente está en el tope de las listas, ¿no? Pero también hay en otras familias, y eso es muy importante porque a veces mm, ahí encuentras textos que dicen que son exclusivos de Bignoniaceae, pero no, en todas estas familias las hay. Aquí les muestro entonces una bignoniácea, pero también euforbiáceas, hay mimosas, trepadoras, encelastrácea, malpighiácea, pues, polemoniácea. Y básicamente podríamos separarlas en dos grupos distintos. Aquellas que son cuñas de floema cuyo cambium es continuo o discontinuo. Entonces vamos a ver cómo es esto. Aquí en esta mascaña, ¿no? Que es una malpighiácea, vemos que hay cuñas de floema que nada más son que una derivación de regiones que pasaron a producir mucho menos gilema y más floema,
Pero miren que el cambio no es continuo. Entonces, no hay discontinuidad del cambio. Generalmente lo que ocurre en estas plantas es que empieza normal el crecimiento hasta un cierto momento y después generalmente es relacionado con la posición de las hojas, empiezan a formar cuñas de floema. Entonces, y hay aquellas que tienen el cambio que se queda discontinuo. Entonces, vamos a ver cómo funciona aquí. Ese es el caso clásico de las bignoniáceas, ¿no? Entonces, mi maestría fue con bignoniacea y yo sigo estudiándolas, entonces es el grupo que quizás conozco mejor, ¿no? Y entonces voy a mostrarles un poquito. Entonces, aquí en esta diapositiva solo les pongo algunos cortes anatómicos para que tengan idea de la diversidad que hay de cuñas de floema. No son todas iguales. Una pirostegia no es igual a un tanesium, ¿no? O una periantomega. Entonces, a ver cómo funciona esto, ¿no? Aquí algunos de los artículos que publicamos con esto, ¿no? Vimos esta gran diversidad que les mostré, pero cuando reconstruimos la ontogenia de estas plantas, vimos que ellas compartían una serie de pasos iguales. Lo único que ocurría es que algunos linajes tenían pasos extras o pasos menos, ¿no? Depende de qué punto estás mirando de la filogenia que otros. Entonces, lo que ocurre es que estas plantas empiezan con un tallo normal, de repente se empiezan a formar estas invaginaciones, estas cuñas de floema, y son justamente entre las hojas. Entonces, las hojas salen por aquí. Las hojas en bignoniáceas son opuestas cruzadas, ¿no? Decusadas. Y las cuñas siempre están entre las hojas, lo que indica que es súper bien regulado, ¿no? Y como es decusado y va subiendo así, las cuñas también van haciendo una espiral por el tallo. Y lo que ocurre es que, bueno, empieza así como una pequeña invaginación, produciendo más floema que xilema, pero hay un momento que este cambio, que es el cambio variante, para de dividirse. Como este cambio no se divide y las partes de al lado están creciendo, hay una desconexión. Entonces, hay una ruptura de esta continuidad del cambio y en esta región limítrofe, que así fue llamada incluso en alemán en el siglo XIX, llamada entonces de radios limitantes, se ensanchan los radios aquí, pero no hay continuidad del cambio. Entonces ustedes ven aquí un radio muy ancho en ambos límites y un cambio incluido aquí al interior de esta cuña. Entonces así quedó un cambio normal en los flancos de esta cuña y un cambio, un variante, produciendo ahí el interior, el floema secundario de esta cuña, ¿no? Y aquí, para darles una idea, en la filogenia de las bignoniáceas y aquí la ontogenia, lo que vemos es que el primer cambio que vemos es la formación de estas invaginaciones, ¿no? Pero con un cambio todavía continuo. Todas ellas pasan por este paso. Luego, hay algunas que desarrollan, que es la mayoría, ¿no? Entonces, ven aquí por los nodos, la mayoría entonces tiene 4 cuñas de floema. Pero hubo grupos aquí con la ontogenia 4, ¿no? Que forman cuñas en múltiples de 4. Entonces, 4, 8, 16, 32, 64 y así va, ¿no? No voy a hablarles mucho de crecimiento exponencial porque estamos traumados, ¿no? Pero es la misma idea. Y hay grupos donde se forman inicialmente 4 cuñas de floema que después son incluidas. Entonces, esas cuñas casi desaparecen y es el caso de Amphilophilum. Y finalmente hay grupos donde, por haber mucho parénquima no lignificado, lo que es muy común en Bignoniacea, hay una disección total del gilema secundario. Sí, bueno, las dudas después me las mandan, pero también cualquier cosa, si necesitan interrumpirme, me avisan, por favor. Y finalmente, el último tipo de variante cambial derivada de un único cambio son los tallos fisurados. Y ese es un tipo muy típico de Malpighiaceae. Generalmente te dará ganas de decir que es una Malpighiaceae si ves un tallo así, ¿no? Pero también hay en Passiflora, algunas Passifloráceas pueden tener algunas Passifloras, y en Mendoncia, ¿no? De Acantasia, incluso creo que es una especie de Costa Rica la que fue reportada, que tiene también esta forma de variante cambial. Como la mayoría de las variantes cambiales, vamos a ver después una excepción, que es Sapindacia, pero la mayoría empieza con crecimiento normal. El crecimiento es normal, regular, un único cambio, pero lo que ocurre es que de repente se desarrolla una estructura muy, muy compleja, ¿no? Vamos a ver en mayor detalle. Esa es una estructura final súper compleja. Inicialmente es normal el crecimiento, pero ya puedes ver desde el inicio del crecimiento algunas zonas que aquí se han tenido con menos intensidad o con un color azul,
que son regiones de bandas de parénquima no lignificado. Se van formando estas bandas y al mismo tiempo, de repente, ciertas regiones empiezan a formar pequeñas cuñas de floema. Estas cuñas de floema se van formando entonces en el tallo. En el caso de las malpighiáceas, nosotros hemos estudiado, Pablo Cabanillas de La Plata y yo hemos estudiado en especial el género Callium, y vimos que estas cuñas, al contrario de las bignoniáceas, se forman exactamente debajo de las hojas, que también son opuestas en las malpighiáceas, pero simples, ¿no? La diferencia que ocurre aquí, que no ocurre en la mayoría de las bignoniáceas, es que estas cuñas tocan las bandas de parénquima no lignificado y por inducción del cambio de la cuña empieza a formarse un cambio dentro de estas bandas de parénquima. Estos nuevos cambios empiezan a dividir y acaban uniendo una cuña de un lado a la cuña del otro lado. Entonces empiezan a dividir tanto estos cambios que empiezan a partir el gilema secundario completamente. Entonces partir el gilema en islas, ¿no? Y el cambio se va, por ejemplo, vean aquí, el cambio va promoviendo la diferenciación de parénquima en cambio y va entrando. Y este cambio va a seguir adentrándose aquí por el gilema hasta que toda esta isla se va a partir. Y aquí ustedes ven ya formación de vasos, de otras cosas al interior, ¿no? A veces esta ruptura puede ser tan grande que el parénquima de la médula se une al parénquima cortical, todo se une, ¿no? Y entonces vean aquí en este caso aquí es una alicia, que es un género paraguayo, ¿no? Y también del Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo, algunos estados de Brasil tienen esta planta también, entonces que forma entonces esa partición completa. Y si ustedes se dan cuenta por la posición de los vasos aquí, eso está producido por un cambio formado aquí. Entonces acaba habiendo proliferación de diferentes cambios al interior de este tallo, ¿no? Produciendo entonces una estructura muy bonita y muy compleja. Y finalmente, entonces, vimos las variantes cambiales súper complejas y súper interesantes formadas por un único cambio. Pero hay algunas que desde el inicio de su formación involucran más de un cambio. Y son dos tipos principales: los cambios sucesivos y los tallos compuestos o estructura en cable. Cambios sucesivos es el tipo de variante cambial más común en las plantas, aunque viéndolo así parece una estructura muy, muy difícil de formarse. Parece que formar nuevos cambios al exterior del cilindro vascular inicial no es tan complicado. También se ha obtenido ese tipo de variante cambial con algunos mutantes de Populus, ¿no? De Poplar, ¿no? En inglés. Entonces, a veces con cambios de algunos pocos genes, ¿no? La regulación de estos genes consigues un cambio sucesivo. Entonces parece que realmente no es tan complicado como parecería por su morfología. Lo que vemos es que hay un cambio inicial, ¿no? Y después se van formando sucesivamente, externamente y de manera concéntrica nuevos cambios. A veces no es exactamente concéntrico, sino que es más para uno de los lados, ¿no? Entonces aquí en este Macerium, que ustedes conocen muy bien, ¿no? Muy común en Costa Rica y en los neotrópicos en general, Macerium es aplanado y esta aplanación y las rincóceas también son así de leguminosa, son dadas por el hecho de que se produce más cambios en solo dos zonas del del tallo, perdón. Y como les comentaba, si nosotros vamos a la filogenia de las angiospermas, vemos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, por lo menos 12 veces ha evolucionado de manera independiente. Probablemente más, porque aquí estoy indicando 12 órdenes. Entonces imaginen familias dentro. Y si pensamos, por ejemplo, solo en cariofilales hay un grande número de familias que tal vez de manera independiente han evolucionado cambios sucesivos. Algunas pueden ser eventos combinados. Entonces, nictaginasia con sus grupos hermanos, por ejemplo, puede ser como amarantácea, que son grupos hermanos, pueden representar, ¿no? Una única evolución que, ¿no? Reúne más de una familia. Y otras pueden ser separadas. La isoasia, por ejemplo, ya es mucho más distante y también tiene cambios sucesivos. Ustedes saben, nosotros que estudiamos evolución, sabemos que convergencias evolutivas son formas de homoplasías, ¿no? Entonces, se espera que si son orígenes independientes tengan diferencias.
Y de hecho tiene muchas diferencias y a veces no solo en su estructura anatómica, pero también en su origen. Entonces voy a mostrar algunos orígenes distintos que pueden tener estos cambios sucesivos, ¿no? Uno de ellos es origen vascular, puede derivar del mismo procambium, ¿no? Entonces, hay un grupo, una polaca que hizo un trabajo muy interesante que mostró en algunas plantas, algunas amarantáceas, que hay una continuidad entre el procambium inicial y la formación de nuevos cámbiumes. A esta continuación, otros autores, sobre todo las escuelas europeas, alemanas, han llamado el periciclo. Entonces, para algunas escuelas, el periciclo está presente en todo el cuerpo de la planta. Ya en otras escuelas, el periciclo, la endodermis, es exclusiva de las raíces, ¿no? Pero este periciclo, este procambio que se queda en los márgenes de este tejido vascular, ¿no? De este cilindro vascular, del estelo, del cuerpo primario, aquí entonces, en el caso de Neuza Tamayo, que publicó ese trabajo, ella sí lo llamó de periciclo, reconoció una endodermis con almidón, que es la vaina milífera, con sus bandas de Caspari, y el tejido interno a esta endodermis se empieza a dividir y formar lo que llamó de conjunctive tissue, ¿no? Tejido conjuntivo. Se va dividiendo, formando una banda, y en esta banda se diferencian entonces nuevos, nuevas regiones, nuevos incrementos vasculares, ¿no? Entonces aquí formando radios en esta zona y formando gilema y floema secundarios, ¿no? Recuerden que en menispermacia los radios son muy anchos, por eso estamos viendo aquí los radios muy anchos. Aquí ven una estructura bien adulta, como queda la forma final, ¿no? Muy bonita. Y queda siempre algún parénquima de este tejido conjuntivo inicial aquí en los márgenes de estos cilindros vasculares, de esos cilindros sucesivos, ¿no? Pero también hay otros orígenes. Entonces, por ejemplo, aquí también podría decirse que es un origen vascular, ¿no? Que es origen a partir del parénquima del floema primario. Eso lo encontramos entre tetrastigma. Tetrastigma es la planta hospedera de la Rafflesia, ¿no? La mayor flor del mundo, ¿no? Una parásita de raíces. El cuerpo de esta parásita crece al interior exclusivamente de tetrastigma. Quien conoce un poco más de plantas parásitas sabe que algunas son muy generalistas, ¿no? Entonces los muérdagos crecen en cualquier cosa a veces, ¿no? Entonces muchas lorantáceas son bastante poco específicas, pero las raflesiáceas no son así, son muy específicas de este género de Vitácea, ¿no? Que es la familia de la vid, de la uva. Y aquí crece exclusivamente entonces en esta planta y tiene cambios sucesivos. No sabemos ahora cómo, en qué tejidos está el cuerpo de la raflesia, ¿no? Entonces es algo que será investigado. Pero aquí vemos que ciertas regiones del parénquima del floema primario son las que van a dar origen al nuevo incremento vascular. ¿Cómo sabemos que no fue formado por el floema secundario, por ejemplo, parénquima del floema? Porque siempre es formado en los márgenes, ¿no? Y debajo, bastante debajo de las fibras pericíclicas. Entonces sabemos que tampoco es de la región pericíclica. Hay también de origen del floema secundario, Hemakerium. Aquí vamos a ver este ejemplo, ¿no? Que fue publicado ahora por Claudia Lemi, ¿no? Que es de Brasil, con colaboradores, ¿no? Entonces aquí el tallo en el inicio del crecimiento, ¿no? Es un tallo de crecimiento normal inicialmente, pero en el floema secundario, que es un tejido complejo, así como la madera, hay más de un tipo celular. Y el parénquima, que a veces muy comúnmente da origen a una peridermis, como comentó Rafael al inicio de la ponencia, ¿no? De la peridermis, este parénquima en lianas a veces da origen a un nuevo cambio vascular. Entonces aquí se forma un cambio vascular al interior del floema secundario, ¿no? Del cuerpo secundario de la planta. Y ahí lo que encuentras es que un nuevo incremento dentro de parénquima no conductor. Y también puede haber formación de cambios sucesivos derivados de córtex, ¿no? Que es un tejido no vascular, un tejido de origen del meristemo fundamental. Entonces, como vieron, hay muchos tipos de cambios sucesivos. Para finalizar, ¿no? El último tipo de variante cambial que les voy a comentar son los tallos llamados estructuras en cable, ¿no? Si ustedes saben cómo están arreglados los tejidos, los cables de la red eléctrica o de teléfonos, ¿no? Son en cables justamente porque eso aumenta la flexibilidad. Esta familia fue muy estudiada por Heinrich Schenk
que fue un alemán, que fue un naturalista que viajó por el sur de Brasil, que es conocido por su comunidad alemana, ¿no? En Blumenau él estuvo. Después él viajó a Río de Janeiro, ¿no? Donde entonces encontró más plantas en una región serrana llamada Serra dos Órgãos. Entonces él estuvo en esta región y colectó muchísimo y publicó un tratado de 2 tomos muy grandes donde describe todas estas formas. Yo recientemente compartí en el grupo de Lianas Neotropicales las traducciones que hice al español de la introducción del libro de Schenck, ¿no? Que es Biología de las lianas brasileñas. Y él decía que las sapindáceas son para él la forma más linda, más hermosa que hay en el reino vegetal, porque forman desde estructuras que parecen con un pie a estructuras que parecen una flor, realmente estructuras muy distintas. Esas estructuras, para no matarlos con tanta información, que ya sé que les di mucha información, no son tan fáciles de entender. Son por lo menos 5 tipos distintos, ¿no? Les voy a dar una idea de cómo se forman, pero si quieren después busquen los trabajos de Neuza Tamayo, ¿no? O los trabajos de Joyce Cherry, que está ahora en Cornell, que trabaja con este grupo. Básicamente lo que vemos es que es un único tallo, pero con múltiples cilindros vasculares, ¿no? Pero verifiquen que solo hay una única peridermis, ¿no? Alrededor del cuerpo. Entonces no estamos hablando de tallos que se fundieron, porque tallos se pueden fundir a veces, ¿no? Cuando haces también un esqueje o ¿no? Un implante, una planta en otra. Este no es el caso. Desde el inicio estas plantas forman varios cilindros con sus médulas y todo, pero un único tallo. Recientemente este año publicamos en Current Biology justamente cómo pequeños cambios en la estructura primaria ya llevan a formas anatómicas muy distintas en estas plantas. Entonces, estas todas ya empiezan desde el cuerpo primario con lóbulos, y estos lóbulos a veces en algunos grupos progresan formando esas estructuras más complejas. Entonces vemos que la forma del cuerpo primario lobulado es el más común en esta tribu, ¿no? En este género Paulinia, que es uno de los grandes géneros dentro de la tribu Paulinia. El mayor género es Serrania, ¿no? Después Paulinia, y hay otros géneros más chicos como Urvilia. Y lo que vimos, por lo menos en Paulinia, es que la forma lobulada es prerequisito para la formación de todas estas variantes cambiales. Donde carece esta forma, carece también las variantes cambiales. Y básicamente, ¿cómo se forma un tallo compuesto? ¿No? Una cosa tan rara y realmente solo se conoce en Sapindaceae. Desde el cuerpo primario, lo que vemos es que hay islas independientes de procambium. Estas islas independientes de procambium originan regiones separadas de haces vasculares, ya en el cuerpo primario. Y después, como ya son regiones separadas de haces vasculares, estos cierran cambiumes distintamente, entonces formando distintos cilindros dentro de un mismo tallo. Por eso llamado tallo compuesto, ¿no? A veces hay un tallo central, a veces no hay un tallo central. Entonces, eso separa algunos grupos. Entonces, aquí Araújo y Costa, ¿no? Publicaron esta forma, que es la forma sin el cilindro central. En conclusión, como ustedes ven, no debemos realmente llamar las variantes cambiales de crecimiento secundario anómalo, ya que son tienen una regulación muy, muy fina, son estructuras complejas, conseguimos identificar familias con esas estructuras. Sabemos que esas estructuras son fundamentales en el crecimiento de estas plantas, entonces estudios como de Nick Rowe, por ejemplo, que estudió mucho flexibilidad, ¿no? Biomecánica en lianas, él muestra que yo les mostré que varias veces inician normales, son más rígidas en la fase inicial normal que en la fase final donde aparece la variante cambial. Al contrario de una arbórea, ¿no? Nosotros conseguimos hacer así en una arbórea y va a moverse, ¿no? Y en un árbol grande no. En las lianas es al contrario, es más rígida al inicio que al final. Como comenté, son taxon específicas y tienen una alta señal filogenética. Entonces, muchas de las variantes que les mostré son sinapomorfías de grupos. Las cuñas de flema son sinapomorfía de la tribu Bignoni, que tiene 300 especies. Entonces, y ahora en Malpighiaceae estudiando estamos viendo varias sinapomorfías de clados, incluso de grupos que son grupos hermanos en África y América, que son grupos súper distintos porque estas plantas cambiaron bastante en esta dispersión a larga distancia. La anatomía se mantuvo. Entonces, hay muchos clados que fueron reconstruidos con datos moleculares que hoy vemos
características anatómicas marcantes derivadas de las variantes cambiales que los unen, ¿no? Los unen. Y para recordar que las variantes cambiales pueden derivar de la actividad diferencial de un cambium o múltiples cambiumes. Más una vez les agradezco muchísimo la oportunidad de hablar un poco con ustedes. Espero no haber hablado muy, muy rápido, que es una tendencia mía. Pero aquí está mi correo, entonces si necesitan cualquier aclaración o cualquier duda que tengan que no sean solucionadas hoy, me pueden escribir sin ninguna duda y también si necesitan cualquier cosa, sea de México o de Brasil, que yo pueda ayudar, yo con mucho gusto. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. Veo que a la audiencia le gustó mucho su charla. Acá en el chat hay varias preguntas. Si usted estuviera dispuesto a contestarlas, Claro, pues, claro. lo agradeceríamos. Bueno, Ujú. Jimena Miranda pregunta, gracias por la charla tan bonita. Una pregunta, ¿hay algún tipo de variante cambial que sea más común en lianas que se desarrollan en bosques más estacionales? ¿Algún patrón de variantes cambiales que parezca estar adaptado a la resistencia a sequías? Excelente. Quien preguntó fue Jimena, Jimena ¿no? Miranda. Sí, Jimena, entonces sabemos algunas cosas de las lianas, ¿no? Entonces sabemos, por ejemplo, que una de ellas es que parece que son más resistentes a los eventos de sequía que muchas plantas arbóreas, lo que ha sido sugerido como uno de los mecanismos por lo cual parece que en algunos bosques se detecta aumento de la abundancia de lianas, ¿no? Entonces, el grupo de investigación de Schnitzer en Wisconsin tiene una serie de relatos de bosques neotropicales, ¿no? Sobre todo amazónicos y en Panamá, donde hay un aumento de la abundancia de lianas. Otros trabajos parecen contradecir esto, ¿no? Otros trabajos como de Gerolamo en Brasil parecen mostrar que no, que hay una cierta estasis, ¿no? No sabemos bien, pero parece que las lianas sí son más resistentes a las sequías de cualquier manera, pero no eso tal vez sea debido a la presencia de variantes cambiales. No creo que haya una correlación entre variante cambial y el ambiente. Es más una adaptación, parece estar relacionada más al hábito. Pero sabemos que muchas lianas, es una cosa, empezaron a excavar, ¿no? También para ver cómo eran las partes de abajo de las lianas y lo que se encontró es que muchas tienen sistemas subterráneos súper complejos, formando sistemas bastante tuberosos, ¿no? Entonces encontramos en Bignoniaceae, encontramos en Malpighiaceae, los suizos que hicieron misiones en Paraguay ya habían relatado que esas variantes cambiales que estamos viendo en el tallo a veces también están en las raíces y promueven una gran parenquimatización y aumento entonces de tejido que puede almacenar agua, ¿no? Entonces, sabemos dentro de linajes de lianas como las bignoniáceas y malpighiáceas que hubo múltiples invasiones de áreas más secas, como la caatinga en Brasil o los bosques secos de México, y que tal vez estos sistemas subterráneos y las variantes cambiales hayan favorecido esto. Pero no hay hasta ahora nada que nos demuestre que haya más en un ambiente que en otro. Pero tampoco hay tanto estudio buscando responder a esta pregunta, lo que sí sería algo interesante si interesa, ¿no? Muchas gracias, Marcelo. Lisette nos pregunta, entonces, inicialmente el crecimiento lianoide es una divergencia del crecimiento erecto o hay casos en los que el crecimiento erecto se derivó del crecimiento lianoide. Y yo tenía una pregunta parecida, Marcelo. Yo le quería consultar si en algún momento ocurrió reversión de algunas de estas plantas que tienen crecimiento lianoide y variables cambiales que ya han vuelto a una condición de cambio normal, entre comillas. Mm, buena pregunta, sí. Ok, entonces, primero por partes, ¿no? Sí, se imagina que las primeras plantas son erectas, ¿no? Entonces, las plantas vasculares, al contrario de los animales, ¿no? Que todos los filos animales se desarrollaron dentro del agua, ¿no? Básicamente, cualquier filo animal que pienses se desarrolló dentro del agua, incluso chordata, ¿no? Entonces, los peces, las plantas no fueron así, las plantas evolucionaron todo en tierra, ¿no? Parece que siempre, bueno, un organismo que produce su propio alimento es buscar la luz, ¿no? Entonces, siempre el objetivo era sostenerse. Entonces, las primeras cosas que surgen que son importantes para las plantas son una cutícula para evitar la transpiración y un sistema vascular para transportar el agua, ¿no? Y ese sistema vascular inicialmente tenía solamente la función de agua, ¿no? De transportar agua, pero acabó ganando a lo largo de la evolución la función también de sostén. Y después parece que después de mucho tiempo de evolución, que ese sistema vascular pasó a también
a tener otras formas no más relacionadas al sostén cuando esta planta se apoya en otra planta, ¿no? Entonces, o utilizando mecanismos especializados como un zarcillo o una espina, o simplemente apoyándose, ¿no? Y en este caso se libera la necesidad de autosoportarse. Entonces esas plantas son no autosoportantes, utilizan otra planta, ¿no? En todos los linajes de lianas, que hay, incluso el linajes donde casi todo es liana, como pasiflora, ¿no? O hay muchas familias que son principalmente lianas. En estas familias incluso siempre hay géneros que evolucionaron el hábito erecto otra vez. En alguna de ellas evolucionaron hábito erecto, por ejemplo, en Hipomea, en México hay un linaje entero de Hipomeas arborescens, ¿no? Hay Hipomea arborescens, murucoides, que son entonces árboles grandes. No estoy hablando de una cosa que no, bueno, no es liana, pero tampoco no es nada, ¿no? Son árboles bastante gruesos, ¿no? Pero mantienen los cambios sucesivos. Pero hay otros grupos, no. Entonces, por ejemplo, en Bignoniacea se reduce mucho la variante cambial. Gentry pensaba que desaparecían porque cortando en el campo y mirando así, parece que no hay. Pero cuando vas a la anatomía y haces el corte, sí están ahí las cuñas muy reducidas, pero están ahí. Que describimos como un caso de heterocronía, porque justamente hubo un retraso del desarrollo de las cuñas, ¿no? Quedaron muy, muy chicas. Y hay el otro caso que entonces Rafael preguntó, que realmente desaparece la variante cambial completamente. Es el caso, por ejemplo, en las tumbergias. Hay una tumbergia erecta. Esta tumbergia erecta no tiene variante cambial, no tiene más las islas de floema. En las peixotoas, ¿no? Que es un género, no sé cómo se pronuncia en español, peixotoa tal vez, no sé. Ellas tienen variantes cambiales en la liana y no tienen en las erectas. En Malpighiaceae parece que cada vez que se hacen erectas pierden completamente cualquier variante cambial. Y ya en hipomeas hay múltiples evoluciones de erectas, todas mantienen la variante. Entonces debe ser algo de regulación muy fina también ahí. Acá Unice nos pregunta, muchas gracias Marcelo, perdón ahí que Ujú. no respondí, pero sí son respuestas pues bastante completas, muy interesantes. Bueno, nos pregunta Unice, muchas gracias por la maravillosa e interesante plática. ¿Qué características anatómicas confieren la rigidez inicial en el tallo de las lianas? Bueno, Eunice es mi amiga de México, no cuenta el elogio, ¿no? Pero es nuestra compañera en el instituto. Eunice, gracias. Entonces, sí, las lianas al inicio del crecimiento son casi que idénticas a una planta erecta. Entonces, lo que confiere es lo mismo que conferiría en una planta autosoportante. Muchas fibras, vasos angostos. Es que no les mostré aquí, pero es realmente casi igual a una planta arbustiva. Vasos angostos, poco parénquima, mucha fibra. De repente, así que toca un apoyo, cambia radicalmente esta anatomía. Pasa a una anatomía súper diferente. Entonces, si el cambio no es gradual, es un salto que pasa de una estructura directa a una estructura de liana. Muchas familias de lianas, muchos géneros y especies empiezan como autosoportantes, a veces viven años como autosoportantes hasta que algo los toca. Ya otras familias, desde que brotan, como las hipomeas, buscan la sombra. Ellas saben que la sombra es probablemente algo que pueden subir. Y otras no, otras quedan esperando hasta que algo las toca. Yo tenía una planta en el invernadero que duró años y no pasaba nada, ¿no? Fue poner un tallo a su lado que la tocó, empezó inmediatamente a crecer. Entonces, algunas quedan esperando, mientras otras son más activas, ¿no? Y se arrastran hasta encontrar dónde subir. Interesante. Otra pregunta. Acá Andrés nos dice, ¿qué se sabe sobre los cambios anatómicos en estolones de plantas clonales? ¿Hay cambios respecto al tallo principal? Sí, esa es una buena pregunta. Entonces, cuando se une una planta a otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, un limón a otro limón. Sí, yo no sé exactamente. Yo sé que hay gente que estudió estas plantas. No es un caso considerado variante cambial, ¿no? Es más bien un caso de que las plantas no tienen sistema inmune, ¿no? Entonces, pones una planta dentro de otra y la cosa funciona, ¿no? Los vasos se unen y por hormonas, ¿no? Entonces, realmente lo que se hace, y se hace mucho en cactácea también para vender en ornamental, ¿no? Que pones la base de un cactus muy resistente y ahí pones el cactus delicado, ¿no? Creciendo sobre este y funciona, se une el tejido, ¿no? Y seguramente lo que sabemos es que la planta de abajo influencia mucho las características que tendrá la planta de arriba. Entonces, si la planta donde pusiste, ¿no? El clon
es la de abajo, tiene vasos muy angostos, probablemente esta planta no será muy alta, porque hay una relación directa del ancho de los vasos y la altura de las plantas, ¿no? Que mostró mucho el grupo de investigación de Afundilo en Italia, Mark Olson en México, que hay esta relación de ancho de vasos y tamaño de la planta. Entonces, si el de abajo tiene vasos angostos, el que se clona arriba también será un limón, una planta de limón chiquita, por ejemplo, o de naranjo, ¿no? No sé si Acá. contesté. Sí. Iván nos pregunta, bueno, primero dice muchísimas gracias por tu charla, está súper interesante. Quisiera preguntar, bueno, es una pregunta que también tengo yo, me gustaría saber, si estuviera en el campo, quisiera realizar un censo de lianas y ayudarme de las variables cambiales para identificar las especies, ¿en qué parte del tallo debería ser el corte? Bueno, yo también me pregunto eso porque yo a veces digo, bueno, sí, diferentes clados dentro de todas estas plantas lianescentes tienen diferentes anatomías. Pero uno dice, Ujú. yo no voy a estar cortando un tallo desde abajo para matar a toda la liana que No, está arriba, exacto. ¿verdad? Exacto, Entonces, incluso yo, ¿no? Que tengo que trabajar con este grupo, trato de buscar una bifurcación porque podría justificar, ¿no? Y el bien de la ciencia, etcétera, etcétera, pero uno al final somos biólogos también por pasión por la vida, ¿no? Entonces yo ujú, también trato de no matar al individuo, ¿no? Aunque hay casos de control, de manejo de bosques donde van cortando todo con un machete y al final todas esas dianas rebrotan y termina siendo un problema más grande que el inicial, ¿no? ujú, Entonces, en manejos forestales, mucha gente tiene las lianas como enemigos, ¿no? Y es muy triste porque en realidad la liana tiene un papel ecológico muy importante en los bosques. Desde puente para animales que cruzan, hay epífitas que crecen, entonces hay que evitar y siempre que se va a hacer manejo en un bosque hay que mencionar a los que van a hacer manejo. En la Universidad de San Paulo tenemos una reserva junto a la naciente de agua ahí y teníamos el problema con la palma Arcantophoenix que crecía y contratamos a una empresa para sacar, ¿no? estas palmas y ellos cortaron todas las lianas y era lo que estudiábamos, ¿no? Entonces para ay. nosotros, pero no pensamos que serían, que no, así, que tendrían esta cultura, pero es una cultura que viene de los forestales. Sí, Entonces al final, pero muchas familias pudieron rebrotar, otros desaparecieron, ¿no? Pero lástima. entonces, pero algunas rebrotan, incluso si están colgadas, forman raíces que se conectan al suelo. Pero entonces busca una bifurcación, un lugar donde no mates. Un tallo de 1 centímetro es suficiente para ver la forma de la variante cambial adulta. Entonces no necesitas el tallo de 10 centímetros de una liana de 30, 40, 50 años para saber entonces identificarla. Con 1 centímetro, máximo 2 centímetros, ya puedes perfectamente utilizar la anatomía caulinar, ¿no? Para llegar a una familia. Pero no vas a llegar fácilmente a un género o a una especie. Ahí sería mejor jalar también y conseguir hojas y flores y frutos si posible, ¿no? Muchas gracias, Marcelo. Aquí Diego nos consulta, muchas gracias por la charla. Si las variantes cambiales son taxón específicas, entonces varían poco respecto al ambiente o el ambiente determina el tipo de variable cambial, de variante cambial. Sí, no, las variantes cambiales son más relacionadas al aspecto filogenético que ecológico. Entonces, claro, como les comenté, cuando el hábito cambia, ¿no? De una liana a un arbusto, ahí sí puede haber una gran reducción o hasta desaparición de la variante cambial en algunos grupos. Y entonces ahí perdemos la señal, ¿no? Filogenética de esta variante Ujú. cambial para separar este grupo. Pero en general se mantiene. Es difícil que pierdan. Y Acá, perdón, Marcelo, continúe. sí. Ana, es que vi la segunda pregunta ya, no sé, la corteza es importante, Ah, ¿no? ok. Para identificación. Sí, como les comenté al inicio de la charla, la madera no nos ayuda en nada, ¿no? Porque hay una convergencia evolutiva muy grande para que todas las maderas, que solo el gilema secundario de las lianas sea idéntico. Pero el floema secundario se mantiene la señal filogenética muy alta. Entonces, por el floema puedes hacer claves de identificación. En el sitio de Pedro, que yo colaboré con la parte de anatomía, en la parte de bignoniácea yo menciono cómo, por ejemplo, puedes después de ver que son 4 cuñas de floema y te quedas con 3 géneros o 5 géneros, cómo llegar a cuál género por el floema, utilizando el floema secundario. Entonces, un floema con más fibras, un floema con menos fibras y una serie de cosas así te pueden ayudar a llegar más adelante, ¿no? Entonces, en tu investigación a partir del floema.
Lo único es que el floema requiere de técnicas más delicadas, ¿no? Para estudiar. No puedes, por ejemplo, utilizar una planta de una giloteca o de un herbario. Tiene que ser una planta que se colectó, que se conservó, ¿no? En medio líquido, aunque sea alcohol, ¿no? Puedes tirar en tequila, en lo que sea, pero no puedes secarla. Muchas gracias, Marcelo. Ujú. Yo tengo unas observaciones, no sé si usted todavía tiene tiempo, si está... Bueno, aquí Sí, nos sí, mandan sí. unas preguntas. Dandara Ujú. pregunta, ¿el mecanismo trepador distintivo busca apoyo si se debe al tipo de crecimiento secundario o primario del tallo? A ver, el mecanismo trepador distintivo. No sé si entendí bien la pregunta, pero pienso que sea si el tipo, la forma de trepar tiene que ver con la forma anatómica, ¿no? Me parece. No sé si Dandara quiere aclarar, pero hay plantas que crecen con zarcillos, hay plantas que crecen con espinas, hay plantas volubles. Algunas variantes son más comunes en las plantas volubles, por ejemplo, que es, por ejemplo, las cuinas de floema, en algunos grupos justamente ayudan a este movimiento, ¿no? Eh, el gilema en placas, ¿no? El gilema separado por radios anchos también es común en plantas volubles, pero no hay una correlación directa entre decir, ah, si es arcillos vas a tener esto, o si es espinas va a ser este tipo. Entonces, sí. Entonces, no hay una correlación inmediata entre forma de crecimiento de la liana y la forma de la anatomía. Ok, entendido, Marcelo. Bueno, yo quería hacer unas... También yo tenía mis propias dudas, pero no sé si usted todavía tendrá tiempo de contestarlas o Sí, sí, si... sí, tengo todo Ok, el tiempo del mundo. Adelante. primero, que quería hacer una observación de que existe una gran ambigüedad, especialmente a nivel de bueno, botánica como general, nivel de morfología, de lo que se refiere a la terminología de plantas trepadoras y lianas. Entonces, recientemente unos investigadores de Brasil, liderados por un equipo de investigadoras de allá, publicó un artículo que trata de estandarizar un poco más esta terminología, porque uno Sí, revisa diferentes trabajos y encuentra diferentes terminologías para referirse a las mismas cosas o los mismos términos para referirse a cosas diferentes. A diferencia de lo que sucede con árboles, que con una terminología más estándar, en lianas me parece que todavía no se ha alcanzado ese nivel de consenso. sí, no, no hemos alcanzado, es un hecho. Hay dos trabajos muy importantes, este que recién fue publicado en Botanical Review y un trabajo anterior a eso de Pablo Cabanillas, que creo que puedo ponerles aquí en el chat. Ellos llegaron casi a las mismas conclusiones. Entonces, es interesante comparar ambos, porque se hicieron de manera independiente, pero llegan a conclusiones bastante, solo que de Cabanillas estaba en español y no tuvo tanta, Por eso. sí, y fue publicado en una revista de La Plata, ¿no? Pero tengo que ver aquí si encuentro para mandarles, pero es un trabajo muy bueno y está en castellano y hay el trabajo en inglés que también está muy bueno con el grupo de Nada Roque, ¿no? Y Pedro y que también, pero llegan casi a las mismas conclusiones y es muy importante leer ambos. Pero a ver aquí si consigo poner. Pero sí, no es fácil la terminología, justamente porque no son grupos muy definidos. No puedes decir, ah, en el mundo ideal, hierba, arbusto, liana, árbol, ¿no? Luego empiezas a ver la realidad, empiezan a poner erva sufrutescente, subarbusto. ¿Qué es un subarbusto, no? ¿Qué es? Entonces, ¿es arbusto o no es arbusto? Porque es subarbusto, pero en Malpighiaceae decimos todo el tiempo subarbustos. Entendemos que es una planta menos um, frondosa, ¿no? Es una planta medio chica, una mata no chiquita. Ya hay árbol, en hipomea hay gente que puede poner árbol escandente o árbol apoyante, ¿no? Es sumamente complicado. Yo creo que un problema es que mucha de la terminología que se usa en morfología así macro y fue inventada en los países templados, donde existe una muchísima menor diversidad de hábitos que en las zonas tropicales. Justamente Exactamente. esto que usted mencionaba de variantes cambiales, que antes le decían crecimiento secundario anómalo, porque en zonas templadas esto es súper raro, pero en zonas tropicales Súper es lo raro. normal de muchas familias. Exactamente, entonces va a ser el patrón, ¿no? Deja ver si encuentro aquí el trabajo para mandarles aquí en el chat. Uno cuando quiere encontrar algo, si no, mando y después se pasa a todos, ¿no? Sí, Yo porque tenía ahorita otra no lo consulta, encuentro. Marcelo, si
quería saber, bueno, usted mencionó que en el caso de Pópulo se ha investigado un poco cómo es que cambia la actividad de los genes para desarrollar estos cambios múltiples, pero yo me preguntaba si se han hecho estudios similares a ese nivel de detalle genético con respecto al cambio de la actividad de los cambios en las lianas neotropicales o tropicales en general. Sí, es algo que está empezando ahora. Entonces, hubo un doctorado en la USP, también en la Universidad de São Paulo, de André Lima, que estudió, por ejemplo, esa transición de la fase autosoportante a la fase liana. Entonces, ¿qué cambios hay en el transcriptoma, ¿no? De estas plantas cuando encuentra un apoyo? Entonces, es que estudiar el cambio no es como estudiar lo que es derivado del ápice, ¿no? Entonces, que puedes hacer mutantes. Entonces, ahí va más por transcriptoma, tú tienes que hacer cambios en ciertas regiones de este cambium. Y ahora también en Cornell, Joyce Cherry tiene interés en también estudiar en algunos grupos cómo se forman diferentes tipos de variantes cambiales o procambiales en plantas. Entonces es algo que está creciendo. Es que todavía se topa uno con la dificultad de las plantas no modelos, ¿no? De hecho que sí, no es lo mismo trabajar con, no sé, Porque Sergio o Paulina que con Arabidopsis, me imagino. sí, entonces mucho de lo que se sabe de, básicamente de que madera es en Arabidopsis y es un chiste decir que Arabidopsis tenga madera, ¿no? Entonces es que la obligas a sobrevivir más tiempo y formar un poco de gilema secundario. Pero es un gilema sin radios, por ejemplo, entonces no representa bien la madera de las plantas arbóreas, ¿no? Yo tenía una última pregunta, Marcelo. Bueno, vimos que esto de la anatomía de las lianas es como todavía un campo bastante fértil, ¿verdad? Para seguir realizando estudios y me imagino que todavía queda mucho que descubrir. ¿Cuál cree usted que serían como los principales temas que hace falta investigar a nivel de lianas neotropicales o lianas tropicales en general? Yo creo que hay muchas cosas, por ejemplo, alguna tesis realmente viendo si hay correlación, si hay alguna correlación entre forma de crecimiento y formas anatómicas. Entonces parece que las plantas que crecen por raíces adventicias son diferentes, pero no hay un estudio mostrando que sean diferentes anatómicamente de las otras lianas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una Hedera helix que crece junto al tallo, ¿no? Por raíces adventicias, es sumamente distinta de una planta con zarcillos. Ujú, ujú. Entonces, ¿qué diferencias son estas? Entonces, algunas diferencias en términos a grupos grandes sería bien interesante. ¿Qué más? Bueno, muchas familias requieren de estudios también evolutivos para entender cómo evolucionaron estas formas. Se sabe bastante sobre descripción, ¿no? Se han descrito muchas plantas, pero cómo ahora agarrar esas descripciones, ponerlas en un contexto evolutivo y entender cómo es que fue cambiando para Ujú. llegar de una planta con un crecimiento común a esto, ¿no? Y sin dudas la parte genética es todo un campo que necesita de mucho dinero, mucha investigación. Sí, yo recuerdo que en un artículo que fue publicado hace relativamente pocos meses, no sé, creo que usted y Pedro Acevedo eran de los coautores, decían que una Ujú. especie era de Paulinia, que tenía el tallo más complejo entre las plantas. Sí, exacto. Ujú. Es increíble el nivel de modificación al que ha llegado en este grupo de Ex- Sapindaceae, este tipo de Exactamente. variantes. Y con cambios muy discretos en la ontogenia. Entonces, con pequeños cambios han alcanzado cosas muy distintas, ¿no? Conseguí encontrar el trabajo. Voy a ver si puedo mandarles aquí de Cabanillas. Deja ver cómo hago aquí en el chat. Yo Ahora creo que ya no uno sé. puede mandar archivos por el chat, Marcelo. Sí, yo vi que hay aquí una cosa que se llama FIO, ¿no? Ujú. Aquí, un segundo. Lo que había encontrado ya lo encontré. Aquí. Entonces les voy a poner en adjunto aquí. Este es el trabajo de 2012, entonces que también da una clasificación de lianas y el trabajo, el último, no sé si lo puedes poner, Rafael, el de Naja Hockey, de Pedro, ese de Y yo Botánico. lo que encontré fue como el título. Yo sé que yo tengo el artículo en algún Aquí lado. Voy tengo a ver si este lo encuentro artículo. rápidamente, pero a mí me pasa lo mismo que ustedes. Cuando no lo estoy buscando aparece y cuando lo estoy buscando es más No difícil. recuerdo el nombre de la primera autora, déjame recordar. Nadia Roque. No, esa es una de las autoras, pero la primera es un nombre, un apellido italiano. Voy a ver aquí. Perotto.
Esperotto, sí. Esperamos aquí. A ver aquí. Es que Brasil y Argentina está lleno de inmigrantes italianos. Ese trabajo está buenísimo y es súper curioso porque llega a las conclusiones muy parecidas a Cabanillas. Entonces yo recomiendo que el que vaya a citar que haga con ambos, ¿no? Así porque ambos son muy importantes los trabajos, ¿no? Marcelo, Pero el de Esperotto también, ¿sí me escuchan? sí, sí, es que se le oía poco cortado. Sí, de repente me apareció aquí que mi conexión estaba instable. Ah, Pues entonces recomiendo que vean estos dos artículos, comparen, van a ver que hay más similitudes que diferencias y cuando vayan a citar, ¿no? Utilicen un poco ambos porque son muy buenos ambos. Ujú. eh, yo creo que no hay más preguntas, Marcelo. Yo no sé si damos un par de minutos porque... bueno, aquí sale una pregunta de Denis Palma, que se puede considerar algunas malgravias como lianas por su crecimiento y raíces. Sí, sí, yo sin que ya puse una vez que una clave era una liana. Para mí lo era, sí, cuando la colecté. Después quedé medio dudoso, ¿no? Cuando fui a estudiar más del grupo. Pero sí, diría que sí. Ok, ok, bueno, tenemos este problema, ¿verdad? En las zonas tropicales hay tantos hábitos diferentes que uno a veces sí se queda como dudando qué Después es. me quedé pensando, ¿y será que metí la pata, que no era lo que estaba viendo, ¿sabes? Marcelo, yo tengo una pregunta. ¿Me escuchan? Sí, Sí, sí. claro, Mario. Sí. Me llama mucho la atención esta forma de crecimiento con las cuñas de floema, Ujú. porque si entiendo bien cómo es que crecen o se desarrollan, tenemos el xilema, que dentro de la cuña, hacia el lado de la cuña es estático el xilema, ¿verdad? Porque se está desarrollando desde una parte, pero el floema está deslizándose hacia arriba. Sí, Bueno, hacia arriba viéndolo desde una perspectiva, sí, sí, sí. pero entonces es un tejido que se está deslizando con respecto a otro, ¿cierto? Un tejido que está parado. Sí. Ajá. Y eso, entonces están separados esos dos tejidos, en cierta forma, aunque están muy juntos, pero no están como, no tienen uniones ahí entre las células. Tienen unión, sí, ese es el problema, ¿no? Si piensas en términos de la formación, lo que es que tienes que pensar a nivel cambial. Entonces, al flanco, voy a ver si puedo, déjame poner esta diapositiva otra vez para que quede menos abstracto. Deja ver aquí, perdón, un segundo, deja ver aquí. Sí, esa es una excelente pregunta y tenemos hipótesis más que, ¿no? Cosas que tenemos muchas certezas. Pero aquí vemos el cambio, ¿no? Entonces, todo aquí está el cambio. En los flancos de este cambio incluido, este cambio incluso tenemos estos radios anchos. Lo que pasa es que a nivel del cambio, cada vez que se divide un radio, va junto a la otra célula de al lado, ¿no? Pero ¿qué pasa con la célula de al lado? Si realmente es algo que no sabemos. Entonces, Schenck, ¿no? Imaginaba que había una ruptura normal, porque él siempre veía una ruptura, pensaba que se tenía que romper para deslizar, ¿no? Pero la verdad nunca alguien realmente siguió todo para ver cómo ocurre este caminar hacia afuera para un tejido que está rígido al lado, sabiendo que las células vegetales están unidas en su división por plasmodesmos, ¿no? Entonces, ¿cómo ocurre esto? Que sale una célula y la de al lado no sé qué, no se mueve. Entonces, no sabemos la verdad. Pero la idea es que se formaría aquí una nueva célula y así iría caminando, ¿no? Pero en algún momento llegas al límite, y ahí dices, ¿y aquí cómo ocurrió, no? Entonces, a veces ves células inclinadas, entonces que dan idea de que alguna cosa está ocurriendo, ¿no? Alguna presión, alguna cosa. No sé si se desconectan los plasmodesmos, cómo funciona, pero de alguna manera esto ocurre porque estas cuñas son enormes. Pero fíjate que este cambio no es unidireccional. Mucha gente describe este cambio como unidireccional, pero este cambio también produce gilema para el interior. Pero aún así no Mm. significa que este tejido no esté parado aquí. Pero sí hay producción interna también de gilema. Poca, pero hay. No sé si Ok, confundo. muchas gracias. Sí, 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 entiendo. Sí, todavía me cuesta visualizar un poco de cómo, Es complejo. Sí, de la dinámica de crecimiento sí, sobre todo con los plasmodesmos en la unión entre
entre el floema y el xilema ahí. Porque sí, se Sí, desconectarían si están creciendo en forma, ah, pues si se están formando a tasas diferentes, ¿verdad? exactamente, sí. Tiene que haber de alguna manera, ¿no? Esa desconexión de estos plasmodesmos. Si no, esa estructura, ¿cómo funcionaría, no? Pero todavía son necesarios estudios ahí para ver cómo ocurre exactamente ese deslizamiento. Gracias. Marcelo, acá una última pregunta, tal vez. Dice, bueno, muchas gracias por la presentación. Y preguntan, ¿qué tan frecuente es que una planta en los primeros meses o años de vida tenga un hábito de liana y luego se torne en un verdadero árbol, por ejemplo, en algunas dicapetalaceae? Sí, también es otra posibilidad, ¿no? Entonces, plantas que empiezan teniendo un apoyo y que pueden subir. No conozco las dicapetaláceas, confieso, entonces no podría opinar exactamente sobre esta familia, pero hay plantas que se conoce que tenían soporte y el soporte muere, ¿no? Y desaparece. Entonces es curioso porque tienen la anatomía típica de liana, ves una fase autosoportante otra vez formada porque se murió el soporte y después cuando vuelve a encontrar un soporte puede readquirir la anatomía de liana. Pero como el gilema queda dentro de la planta, ves las fases todas de esta planta. Entonces fue Frederick Lenz que publicó un trabajo con apocinacia donde mostraba la fase inicial autosoportante, una fase de liana, la muerte del soporte, una fase autosoportante que se forma después y después otra fase de liana cuando vuelve a encontrar otro soporte, ¿no? Entonces ahí la planta fue teniendo diferentes etapas y todo quedó marcado en el gilema. El gilema es como un histórico, ¿no? De la planta. Es como algunas conchillas de moluscos que también marcan y guardan, ¿no? La historia de este animal. El gilema de las mayoría de las plantas es así, guarda la historia, ¿no? De la planta. Por eso hay todo el área de la dendrocronología, por ejemplo, ¿no? Que puedes saber, cuál fue el efecto del niño para los árboles, porque puedes ver cuál es el año del niño y volver y ver, ¿no? Ah, Entonces, queda ahí. pues de nuevo, Marcelo, pues muchísimas gracias, ¿verdad? Yo creo A que ustedes. todos aprendimos cosas nuevas, muy interesantes, ¿verdad? Saber que todavía en nuestros países se pueden realizar una gran cantidad de investigaciones usando, bueno, investigaciones anatómicas básicas o aplicadas. Muy interesante, Marcelo, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y muchas gracias, Marcelo. Excelente charla y estamos en contacto. Claro Estaríamos que sí. estaríamos por acá listos. Entonces, yo grabé la presentación. Creo que en algún momento podría pasar el link tal vez a Mario Blanco para compartirlo también en los grupos como el de Lianas Neotropicales. Pues muchísimas gracias a Perfecto. todos por acompañarnos. Muchas gracias. Y gracias, Que Rafa, tengan por una organizar la excelente. charla. No, no, más bien gracias a ustedes que me apoyaron y gracias a Marcelo, obviamente, ¿verdad? Sí. Muchas Bueno, gracias. que les vaya muy bien entonces, pase buen día a todos, y nos estaríamos viendo y bueno, estamos en contacto, ya saben que con Marcelo cuenta con una persona que está siempre dispuesta a compartir una gran cantidad de conocimiento. Muchísimas Sí, siempre gracias. que me necesiten, aquí estoy. Un gran Perfecto. saludo. Gran saludo a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta Gracias. luego.